Crisis en Ecuador. El papel de las movilizaciones feministas en protesta. La crisis desatada en Ecuador a partir de la anunciación de la puesta en marcha del decreto 883, que supone medidas económicas, tales como el retiro al subsidio de la gasolina, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, reformas laborales en el sector público, recorte de funcionarios, reducción de hasta 15 días de vacaciones, la obligada entrega de un día laboral a las áreas públicas, reducción de un 20% de salarios a contratos temporales, recortes al gasto social y fiscal han sido el principal detonante del paro nacional, en el que se han convocado y movilizado obreros, estudiantes, funcionarios del sector público, indígenas, entre otros actores de la sociedad civil ecuatoriana. El 10º día de paro nacional fue liderado por mujeres indígenas y niños, así como otros colectivos feministas que pedían la derogatoria del decreto 883, el fin a la represión y otros tipos de violencia que la población civil había sufrido en días anteriores. Esto da cuenta de cómo la mujer se posiciona en este momento de crisis como un sujeto político que propaga la idea pacífica de la resolución de conflictos. El 10º día había sido declarado pacífico por parte de los protestantes. Sin embargo, la fuerza policial ejerció la misma violencia contra mujeres y niños manifestantes que contra los hombres, provocando heridos y muerte de al menos 3 neonatos asfixiados por el gas lacrimógeno que la aventaron. Ahora bien, relacionaremos el papel de la protesta feminista indígena en el movimiento de crisis del país con la idea propuesta por Mohanty cuando plantea que el feminismo occidental blanco y su producción académica de ideas han tenido una fuerte influencia en cómo se percibe el papel de la mujer en los feminismos de los países de tercer mundo. Según Chandra, en su artículo de Under Westernised, menciona que la colonización se ha utilizado para caracterizar todo, desde las jerarquías económicas y políticas más evidentes hasta la producción de un discurso cultural particular sobre lo que se llama el tercer mundo. La colonización implica casi invariablemente una relación de dominación estructural y una supresión, a menudo violenta, de la heterogeneidad de los sujetos en cuestión. La crítica de Mohanty hacia el feminismo occidental reside principalmente en las generalidades que se construyen para el análisis de género, es decir, hacia la mujer como un sujeto de explotación independiente de sus diferencias culturales o económicas. En este sentido, las mujeres que se movilizaron no estaban siendo económicamente afectadas de la misma manera que aquellas mujeres que viven en la ciudad, y su modo de vida y producción es distinto al de las mujeres en el campo. Las políticas de desarrollo no afectan de la misma manera a los distintos grupos sociales de mujeres, como lo menciona Mohanty. Ahora bien, las mujeres indígenas no solamente son socialmente vulneradas por su posición de mujeres, sino que, como menciona María Yumbay, la mujer indígena, hasta la actualidad, sufre una triple vulneración de derechos, por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Las cifras oficiales muestran que la mujer indígena sigue siendo parte de ese nivel alto de pobreza. Igual, es víctima de la violencia psicológica, sexual, física y además cultural. Por este lado, como lo menciona la autora, las prácticas que caracterizan el estatus y los roles de las mujeres varían según la clase. Las mujeres se constituyen como mujeres a través de la compleja interacción entre clase, cultura, religión y otras instituciones y marcos ideológicos. No son mujeres un grupo coherente únicamente sobre la base de un sistema o política económica particular. Dichas comparaciones transculturales reductivas dan como resultado la colonización de los conflictos y contradicciones que caracterizan a las mujeres de diferentes clases y culturas sociales. Las posiciones dentro de la lucha político-social que las mujeres indígenas han tenido están a su vez afectadas o cuestionadas por un discurso de corte occidental. Aún existen rezagos de la colonia no solo en la producción de ideas, sino también en la práctica política, pues si bien las indígenas se manifestaron, muchas mujeres de la clase media no se sintieron identificadas con esta lucha, pues como ya se mencionó, mientras el retiro del subsidio a la gasolina perjudicaba de manera directa a la producción de las mujeres campesinas, la misma medida afectaba en precios de transporte y productos a las mujeres de la ciudad. Sin embargo, la diferencia de precios no es tan notoria como en el momento de producción. Por otro lado,
como lo menciona la autora Mohanty, sin la mujer del tercer mundo, la particular presentación de las mujeres occidentales mencionadas anteriormente sería problemática. Es decir, la visión de una sostiene a la de la otra. La concepción de la mujer de Occidente como educada, moderna y que tiene control de su cuerpo solo puede ser legitimada mediante la existencia de una mujer de tercer mundo que no posee estas características. Es pobre, ignorante, no educada, tradicional, doméstica y con orientaciones familiares. Podemos así contextualizar esta crítica con la prenoción que se tenía antes de la crisis y del paro sobre la mujer indígena. Esta, vista como carente de educación e ignorante, causó la impresión de que era incapaz de organizarse políticamente y actuar como un sujeto social de cambio racional. El conocimiento político le pertenece entonces, en este sentido, a la mujer que se identifica con el feminismo occidental, perteneciente a colectivos que teorizan, mas no a la mujer indígena que no se define siquiera como feminista, pero que hace un feminismo práctico, comunitario en el momento de crisis. Así pues, es evidente que al contrario de cómo lo plantea el feminismo occidental, las mujeres del tercer mundo no tienen los mismos intereses de clase, deseos, contradicciones étnicas y raciales, por lo que no puede existir una concepción universal de dichas diferencias que sean aplicadas universalmente y constantemente a lo largo de grandes periodos de tiempo. El papel de los movimientos feministas durante este periodo de crisis fue importante gracias al uso de herramientas tecnológicas que permitieron la internacionalización rápida del conflicto, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Los colectivos feministas de Ecuador y México rompieron el bloqueo mediático que se estaba experimentando y se publicó información en varias páginas, lo cual alarmó rápidamente al resto del mundo y se percibió un apoyo inmediato. Esto nos permite ver el surgimiento de las nuevas jóvenes feministas y las herramientas que ayudan de cierta manera, a romper las barreras culturales e incluso conflictos que puedan existir entre los movimientos. Como lo mencionan las autoras Bashi, Martelote, Mondúa y Olmos en su texto Young Feminist Creative Strategies to Challenge the Status Quo, A View from Frida, las jóvenes feministas continúan innovando en entornos difíciles y a veces extremadamente represivos. La necesidad de apoyar y fortalecer su trabajo es más importante ahora que nunca. En conclusión, podemos afirmar que la situación que está ocurriendo en Ecuador está siendo desvalorizada y juzgada como una simple manifestación de tercer mundo, a causa del feminismo occidental y sus estándares que no pueden ser aplicados a las estructuras legales, económicas, sociales y políticas en Ecuador. El feminismo, por tanto, no puede crear generalidades o universalismos basados en Occidente, porque no pueden ser aplicados a las formas de lucha política y social en países que no sean parte de esta civilización. Es importante recordar que el primer mundo solo es singular y privilegiado gracias a que existe un discurso sobredeterminado que crea el tercer mundo. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia. Esto es el clamor del pueblo y no claudicaremos ante estos oligarcas. Aquí estamos nosotras las mujeres.